Alianza After Hours. Hola, muy buenos días a todos. Estamos aquí de nuevo en nuestro podcast de Alianza After Hours. Mi nombre es Felipe Campos, gerente de estrategia e inversión de Alianza, y hoy vengo acompañado por Carlos Velázquez, nuestro jefe economista. ¿Qué hubo, Carlos? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Felipe? Todo muy bien, hombre. ¿Cómo ve Ya a Colombia ahí en el grupo del Mundial? bueno, no, lo vi, digamos, con optimismo, dado que pues Portugal, si bien es el rival difícil, pues los otros dos son más accesibles, sobre todo Uzbekistán, con quien empieza Colombia, un debutante. ¿No Creo juega que nada Uzbekistán? pues es un país que va a debutar en el Mundial, tiene un par de jugadores, son buenos, pero el resto es un equipo, no voy a decir amateur, pero muy nuevo en el frente internacional. Entonces Colombia debería salir airoso de ese partido, así como el segundo, puede ser contra el Congo. Pues vamos a ver, yo creo que Colombia le va a ir bien, al menos en la primera ronda. Sí, lo peor que puede pasar es que comencemos a hablar mal de los contrincantes y No, por después supuesto, venga por lo de supuesto. siempre. Bueno, listo. Listo, Carlos. Démosle. Está chévere el podcast de hoy. Tenemos varias cositas. Y sobre todo, bueno, viene una semana súper movida también, la próxima, que ya llegará el momento de comentarla. Entonces arranquemos con nuestro análisis siempre, vaso medio lleno y vaso medio vacío, en donde, bueno, hubo muchas cosas, pues, pero en el eje central arrancábamos la semana con la inflación que ni usted ni yo conocíamos en su momento, pero que la verdad, bueno, aunque sorprendió a la baja, a mí me gustó la sorpresa porque se va en línea con nuestras teorías y ese, bueno, el podcast pasado preciso, estábamos justo hablando de la posibilidad, no necesariamente este mes, pero sí que en varios meses se comenzará a reflejar ese desplome del IPP. Usted ya nos va a contar esa historia mejor, pero bueno, la inflación sorprendió a la baja. No es que sea la inflación de fin de año para sacar el carro de bomberos, pero es una inflación, pues, como siempre, como nuestra filosofía de Pambelé, es mejor que sea 5,3 que 5,4. Y en el año pues puede terminar cerca del 5,20, que será mejor que el 5,3. Entonces, marginalmente mejor, obviamente sigue siendo muy alta, pero sorprende a la baja y por ahí nosotros creemos que puede seguir sorprendiendo algunos meses más. Así que así arrancó la semana, pero en el camino, digamos, en el arranque de las semanas, todos sabíamos que teníamos la fe del miércoles, entonces sabíamos que nada podía, digamos, no se podían tomar decisiones muy fuertes de inversión hasta que no llegara la Fed. Sin embargo, me sorprendió mucho que arrancando la semana nadie compró el dato de inflación en el mercado de bonos, como que la gente dijo, este no es el tema. Primero, no es una inflación arriba del 5, pero adicionalmente, así sea sorpresa para abajo, el tema no es la inflación, el tema de la deuda es el problema fiscal. Y fue la reacción del mercado, es muy atípica que la inflación sorprenda a la baja y los mercados vendan durísimo la deuda. Para mí es como cuando pues se está jugando contra un profesional de póker y el tipo le dice, venga, le muestro mis cartas, y juguemos así, pues le hace el trabajo mucho más fácil. Y en este caso el mercado le dijo, para mí el tema no es la inflación, para mí el tema es el tema fiscal, y cada vez que usted sorprenda la inflación hacia abajo, más bien yo lo voy a vender, lo cual es una afirmación muy interesante. Entonces, la deuda pública tuvo volatilidad, pero en general fue vendida durante toda la semana. Pero lo particular, lo interesante es que el dato de inflación no influyó para nada positivamente. Que era, si alguien me hubiera dado el dato de inflación, yo hubiera comprado TES contento, que ya tengo el dato de inflación, bien ilegal, pero contento, y hubiera perdido plata. O sea, hubiera recibido mi castigo por andar buscando datos que deberíamos estimar con Carlos y no recibirlos antes. Pero entonces el mercado reaccionó contraintuitivamente. Mientras tanto, durante la semana, todo el mundo estaba esperando la llegada de la Fed con varias teorías, ¿no? Esperábamos, de hecho, el día de la Fed que conociéramos el dato del IPC. Entonces, bueno, el resumen, qué pena, me devuelvo. El vaso medio lleno, la inflación está en el vaso medio lleno, pero no tuvo el impacto en los mercados que uno que hubiera querido. De nuevo, estilo Pambele, mejor igual que hubiera salido más abajo que más arriba, que si no nos hubieran vendido aún más fuerte. Por el lado de más vasos medio llenos, pues tuvimos la decisión de la Fed, que, como les estaba diciendo, esperábamos conocer el dato de inflación, por lo menos que Powell se sentara con sus amigos y conociera el dato de inflación gringo antes.
Y no lo volvieron a aplazar, lo aplazaron para la próxima semana. Entonces la próxima semana se vuelve el Super Bowl o la gran final del fútbol colombiano en tema de datos. La próxima semana vamos a tener una barbaridad de datos que ahorita se los contamos, pero entre ellos uno de esos es el IPC, otro es el empleo gringo, que también lo mandaron hasta allá. Entonces la Fed se fue absolutamente a ciegas y con muy poca información, pero sí recortó tasas, recortó 25 básicos como el mercado estaba esperando. Y era difícil el mensaje, era difícil decir voy a recortar, pero más adelante no sé qué voy a hacer. Powell dijo, esto era como hasta aquí llegaron los recortes fáciles, entre comillas, de aquí en adelante, entre comillas, de aquí en adelante, cada decisión va a ser más complicada. Y pues obviamente necesitamos que los datos se vayan dando. Y pues había mucha expectativa de si iban a vender este dato, si el mercado iba a decir, no, no, yo gracias, pero no, que es lo que había dicho las últimas dos veces. Eh, el mercado dijo gracias, pero sí los primeros días y el cierre del viernes dijo, pero tal vez no. Ahora les cuento esa historia. Pero pues la Fed bajó 25 básicos, ese fue el mensaje y hubo celebración los primeros días cuando se dio eso. En cosas de vaso medio lleno, tuvimos también, perdón, ahí nos quedó corrido, es vaso medio vacío, nos quedó al otro lado que lo acabamos de cambiar. Termino con vasos medio llenos, elecciones de Chile, que viene el domingo. Y Chile está embalado, también tema que les vamos a mostrar ahorita gráficos chéveres sobre eso. Chile está muy fuerte el mercado y muy fuerte la moneda y la cosa pinta mucho mejor. Los gráficos que les voy a mostrar ahora, diría uno que bueno tener acceso a Chile. Bueno, lo hay, la bolsa tiene acceso a todo lo que ofrezca Chile, se puede llegar allá. Ahí está vaso medio lleno, les quedé viendo uno que es más vaso medio vacío, pero ahora se los cuento. En la mitad tenemos el tema de la reforma tributaria que se hundió, entonces hay 16 billones embolatados que el gobierno nos tiene que decir cómo lo va a manejar, hubo anuncios de entonces no vamos a pagar la deuda, cosas así que en realidad no deberían darse, no deberían, o, digamos, nunca debería pasar eso, de que si uno pasa una reforma no pago la deuda, eso es absurdo, pero ni siquiera el anuncio debería mencionarse, pero así lo manejó el gobierno y todavía no sabemos muy bien qué es lo que va a mover o si va a mover algo o no lo va a mover para pues tapar esos 16 billones que ya no va a tener. Positivo, pues porque era un golpe más como al sector productivo eh, y vamos a seguir teniendo digamos, ese intercambio entre más gasto del gobierno y menos sector privado y pues eso es lo positivo. Em, Negativo, pues el hecho de que el gobierno esté embolatado y de esos anuncios. Entonces decidimos dejarlo ahí en la mitad. Pero había obviamente una probabilidad alta que se cayera. Y ahora sí llegamos al vaso medio vacío, que ya mencionamos uno, la fe a ciegas tomando decisiones, ¿no? Entonces, con los ojos cerrados, y esto me parece que es como un espejo, pero de pronto es un cuadro, pero de pronto es ni idea, y va tomando decisiones, pero ni modo, pues así es lo que le tocó. Y tuvimos una noticia cuando arrancamos la semana de las elecciones en Brasil. Arrancamos en que Bolsonaro papá decide que es Bolsonaro Junior el que va a tomar la decisión, el que va a ser candidato y básicamente eso no le gustó a los mercados, esa decisión. Porque había un candidato mucho más fuerte, y ya lo vamos a hablar de eso, para hacerle frente a Lula, ¿no? Que es un tema bien complicado. Los mercados no les gustó, arrancaron vendiendo Brasil duro, durante la semana se fueron estabilizando, otra historia que les vamos a contar, pero obviamente eso, a las dos monedas más fuertes de la región, que han sido Brasil y Colombia, y una de las más fuertes del mundo, pues no le cayó, digamos, estas ventas también afectaron sin que haya sido explosivo. No están vendiendo el real brasilero como locos todavía, y el peso colombiano pues tampoco como locos todavía. So, ahí terminamos como el resumen. Hablemos una gotica de nuestras líneas T y cómo van los activos, cómo se han movido, en donde, pues básicamente lo que tuvimos pues antes de que terminara, digamos, antes del viernes, pues, el mercado logró tener un efecto relativamente tranquilizador. Las acciones intentaron máximos históricos, el Standard Poor's 500 que lo falló. Al final, el último día vendieron duro, el viernes vendieron duro. Recuerden que en esas rayitas grises han sido las reuniones de la Fed y fíjense dónde está la línea gris antes de la reciente. Ahí mismo, en octubre, bajó la tasa Fed y las acciones se cayeron 5%. Entonces, eso podría ser una opción, que es nuestra opción favorita, depende del mensaje que termine dando la Fed.
o como el mercado capture el mensaje de la Fed, pero quedó en continuará, no rompió y quedó para abajo. Entonces podríamos ver una repetición de las otras tres reuniones de la Fed en que se ha vendido los mercados. Puede que sí, pero en principio, como les digo, el mercado intentó hacer máximos. Abajo en el DXY intentó seguir bajando. Fíjense las últimas dos líneas grises, el DXY echó para arriba, ¿no? En estos 2 días echó para abajo, pero no tan abajo, que en continuará. Y el petróleo, que es la gráfica a la derecha abajo, pues con el mensaje de si hay una desaceleración económica también se fue para abajo. Entonces, en principio, digamos, el mercado intentó decir, no, esta vez es diferente, esta vez no voy a vender este dato, pero quedó algo, primero las ventas del viernes y quedó ese tesoro de 10 años mirando para arriba. Fíjense ustedes que en cada línea gris, cada vez que la Fed ha llegado a bajar tasas, y uno dice, celebremos, pues nada, el mercado ha terminado vendiendo tesoros. ¿Cómo así subiendo tasas cuando usted me baja tasas? Bueno, eso ha sido lo que ha hecho el mercado. Y aquí esa es una historia que les quería contar, que de hecho voy a brincar de una vez esa historia antes de meterme en Latinoamérica. Si quieren mostremos el meme, porfa, Santi, el meme de la izquierda, para que ustedes tengan idea de, aquí lo voy a separar en dos, esta historia que estoy contando. Entonces, cada vez que la Fed baja tasas, hay un incendio. Entonces la pregunta es si esto va a pasar. No, no quedamos con una respuesta clara, excepto que el viernes mostró algunas señales de incendio. Pero no quedó claro. ¿Cuáles son las señales? Obviamente el mercado gringo lo vendieron en máximos y la otra señal, volvieron a vender tesoros de 10 años. ¿Por qué venden tesoros de 10 años? Entonces aquí viene la historia, ya como el zoom de esos gráficos, eh, con no solamente las últimas tres veces que la Fed ha bajado tasas, sino las últimas tres que bajó en el 24, que tampoco le cayó al mercado bien esta dinámica. Entonces, fíjense lo que ha pasado, digamos, en las líneas rojas. Recientes, pues ya ustedes ya vieron el zoom, ya saben, oiga, durante las últimas dos líneas rojas, el dólar lo compraron contraintuitivamente, estas dos son más bajitas, pues yo más bien debería vender dólar, no lo compraron, y ya sabemos que el Tesoro de 10 años también lo vendieron. Fíjense las líneas, las tres líneas rojas anteriores que la Fed bajó tasas. Ahí arrancó con una bajada de 50 básicos y después dos de 25. ¿Y qué pasó con el dólar? Pues nada, se metió una levantada de 100 a 110, una barbaridad de devaluación, con la Fed bajando tasas, que uno dice, pero no entiendo por qué se da esta dinámica si me están bajando tasas. Bueno, entonces aquí hay, y lo mismo con el tesoro de 10 años a la derecha. Las tres veces que se bajó las tasas, vendieron tesoros 80, 90 básicos. Entonces aquí hay quienes los nombres, los gringos le ponen nombre a todo, entonces hay quienes dicen, no, es que esto es eh, una subida, un aumento de tasas, ¿sí? Pero que se habla hawkish, es como sí, se sube tasas, pero se habla fuerte, eso es lo que dice la gente. Yo no creo en ese tema, primero porque la Fed no habló nada fuerte en esta reunión, o sea, si acaso, es más, anunció que van a hacer unas compras de bonos de corto plazo que no lo llaman QE, porque QE, acuérdense que es comprar bonos en forma, pero dicho, sí voy a comprar bonos, pero corticos, se llaman bills, los que vencen en un año. Y eso no lo llamemos QE, pero o sea, si fue algo la Fed, fue dovish, fue bajista tasas, bajó tasas y además no dio un mensaje tan bravo. Pero fíjense, lo que me sirve para sustentar el episodio fue el episodio pasado. El episodio pasado bajó 50 y siguió bajando. O sea, que no me echen la historia de que bajaba tasas y estaba hablando duro. Se llaman hawkish, cods hawkish cod, cortan tasa, pero hablan como un halcón, hablan fuerte. No pasó, siguieron bajando. Entonces yo no creo que es porque la Fed haya, digamos, en resumen, y esto de pronto es muy específico, lo que estoy tratando de decir es, los mercados han vendido a la Fed, no porque la Fed baje tasas y hable duro, que es lo que están resumiendo. No, yo creo que baja tasas y el mercado lo considera un policy error. Y es, usted no debería estar bajando cuando la inflación la tiene al 3, usted no debería estar bajando en general con una situación fiscal tan expansiva, y que hace el mercado, pues le vende los bonos. Y eso es lo que, digamos que esa es la hipótesis de lo que podría suceder si el Tesoro de 10 años rompe el 420, que fue donde cerró, y arrancamos la próxima semana con una venta de bonos. Claro, la próxima semana tiene tantas noticias que no va a ser fácil. Pero vamos, el mensaje aquí es, la última vez que hicieron esto, que intentaron bajar tasas con una situación económica que no da, el mercado dijo, policy error, a vender bonos y a comprar dólar. No lo sabemos aún, sí están vendiendo bonos, no están comprando dólar aún. Podría separarse, podrían solo vender bonos y el dólar seguir para abajo. Sí, es totalmente lograble porque un empinamiento de curva
pues lo que hace es bajar dólar. Pero digamos que el mensaje un poco es, para terminar esta historia que es un poco técnica, es, no sabemos muy bien si la Fed se equivocó o no bajando tasas, el mercado no lo va a decir y el mercado no lo va a contar, como maneje el tesoro de 10 años, como maneje las acciones. Recuerden que las acciones, la última vez que la Fed bajó en octubre, la vendieron 5% las siguientes semanas, y que ven continuará. El mercado no lo contará. Nosotros vamos como un poco más sesgados a que sí pueda haber un policy error y el mercado diga, no, usted no debería haber bajado tasas, no puede ser que haya bajado tasas además sin datos, bueno, con mil cosas, pero aquí lo vamos a ver. El punto y el mensaje es, las acciones no lograron nuevos máximos, los vendieron y el tesoro sí quedó en máximos de los últimos 3 meses, de las últimas tres reducciones de tasa de la Fed, volvió al nivel, pero parece que esta vez sí quiere romper ese nivel de techo. Ahí termino la parte de la Fed. Básicamente no sabemos si va a bajar tasas más, ya las probabilidades para el próximo año es que baje una sola vez. El mercado dice de pronto baja dos, dos y media. Los miembros de la Fed dicen no, solo una. No es una discusión tan grande, será una discusión que se va a llevar el próximo año. Pero aquí el mensaje es si el mercado va a considerar que esto es noticias positivas o noticias negativas. Y todavía no lo sabemos si la reducción fue negativa o positiva. Las últimas dos fueron negativas. Cerremos ahí y vámonos a nuestras líneas test para Latinoamérica, que hay unas historias también bonitas en términos de mercado para Latinoamérica. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Mientras el mercado gringo llegó, regresó en acciones a máximos, el mercado latinoamericano lo hizo con esa creencia férrea de que nosotros somos más fuertes que ellos ahora. Entonces, cuando es para arriba, vamos con ellos, cuando es para abajo, vamos, pero menos con ellos. Muy bien, ahora aquí a resaltar que el caballo que más corrió fue Chile. ¿Se acuerdan que nosotros le llevábamos 10 puntos a Chile antes de las elecciones? Ahora Chile está empatado en liderazgo con nosotros, medido en dólares en las bolsas latinoamericanas. Entonces Chile acelera y dice chao, y ahora sí nos da la razón, entre comillas, de que Latinoamérica, de que Colombia iba a comportarse como Chile, lo cual no fue exactamente así la correlación, más Colombia subió antes que Chile, pero ahora las dos están liderando con 60% de retorno en dólares desde las elecciones de Donald Trump, por ahí un 50 y pico. No, esto es año corrido ya, con 60 año corrido, que es una barbaridad, pero Latinoamérica no va mal, con 50%. Entonces, muy bien, Latinoamérica recuperando, pero se nota que seguimos pues dependientes de si los gringos van a hacer nuevos máximos. Lo que pasa es que ellos, el máximo de ellos es, ¿será que subimos más de 15% en el año? Nosotros, ¿será que subimos más de 60% en el año? Es una pregunta mucho más chévere de hacerse. Pero estamos ligados a eso. Si el mercado gringo corrige, vamos a corregir con ellos. Pero Chile sí hizo nuevos máximos. Chile sí corrió 10% más arriba y fue a alinearse con nosotros. Entonces, muy bien. Y las monedas, por el otro lado, fíjense que hubo más volatilidad. Se nota la corrección de Brasil y de Colombia. México, de hecho, siguió muy bien. Ahora México es la moneda más valorizada en la región. Nos quitó el liderazgo, nos pasó a los dos así, a Brasil y a Colombia. Y fíjense que Brasil y Colombia vuelve a ser, ¿no? Digamos que uno puede encontrar similitudes con Chile de los últimos años altísimas, por todo el tema de los dos países más ortodoxos que giraron a la heterodoxia y todo esto, pero la correlación real de Colombia es con Brasil, 20 años de correlación, y es muy interesante que hoy seamos los dos países con mayor riesgo país, con problemas fiscales enormes. Y ahora que entramos los dos juntos a un ciclo político importante y los dos tenemos a la izquierda en las encuestas liderando por harto. Entonces, con también el tema de la oposición fragmentada. Entonces, la historia de Bolsonaro, pues, consolidó la oposición fragmentada, porque antes no, antes Brasil, perdón, tenía una oposición fija. Entonces ahí nos vamos al segundo meme de esta parte de mercados, que ya voy a terminar, y es la historia de Chile, de cómo va el tema chileno. Es la idea un poco de, de poner eso ahí, que es más chistoso que cualquier cosa, es que la bolsa argentina hizo un gran rally por el tema político. Y la idea es ahora sí, ¿será que Chile la va a hacer también? No es tanto burlarnos por el fútbol de Chile. Eh, Porque pues digamos que la pregunta que siempre se han hecho los inversionistas los últimos años es, o los últimos 2 años, es quién puede repetir la hazaña de la valorización argentina. Eh, y la respuesta, pues, ¿será que lo puede hacer Chile? Entonces, vámonos a hablar de ese tema. Primero, un poquito de cómo van las encuestas. No, cómo va Polymarket, cómo va el mercado de apuestas en términos electorales, para que ustedes tengan la foto de lo que les acabo de contar, de lo que va a pasar el domingo, y es Polymarket dice 98% probabilidad de que Cast venza a Harris, es como las probabilidades son, ya es muy difícil que no se dé. Y también trajimos Polymarket, esto la gente en Colombia no tiene acceso, la página está bloqueada.
porque se considera como un sitio de apuestas y bueno, pero pues obviamente es un sitio de muchísima información, de información muy útil. Y por el lado de las encuestas en Colombia, pues ustedes ya ven ahí, está muy empatado, 39 Abelardo de la Espriella, 36 Iván Cepeda. El siguiente es Roy con 13 y después Sergio Fajardo con 11. Entonces ese es un mercado que ya va cogiendo un poquito más de volumen, pero sigue siendo un mercado como débil, pero a mí, digamos, ahí los números no me suenan razonables, no me suenan, me suenan razonables. Me parece que la foto está ahí y obviamente todavía pues es un en el peor de los casos es un lance de una moneda, ¿no? Sume a Cepeda con Roy y sume a Belardo con Fajardo, que no necesariamente es así, pero pues está mitad y mitad. Y la historia de esta semana interesante fue las elecciones brasileras, en donde aparece Flavio Bolsonaro, que antes estaba en cero de probabilidad y ahora le sube al 13. Y esos 13 los pierde Tarcisio de Freitas, que pues es el candidato técnico, el candidato que los inversionistas querían ver, eh, perdiendo ese 10-13 con Lula liderando. Ahí va a ser una elección bien complicada, se ve también bien difícil ganarle a Lula, entonces vamos a ver cómo se maneja esto, pero claro, Bolsonaro Junior o Flavio Bolsonaro tiene el apoyo de los conservadores en Brasil, claro, pero tienen riesgos institucionales, como una volatilidad institucional. Entonces, bueno, vamos a ver, y al final Renan Santos, que también es de derecha, pero es más como anticorrupción, o sea, una foto diferente. Pero bueno, así está, obviamente, si uno suma a toda la derecha, en Brasil hay competencia, en Brasil hay competencia, no perdamos eso de foco. Listo, entonces vámonos un poquito a unos gráficos. Ya voy a acabar mi parte. Estoy diciendo cada vez que voy a acabar para que ustedes no se piensen que ya va a acabar. Hablemos un poquito entonces de los temas digamos, de la posibilidad de la inversión, de invertir en Chile, pero vámonos ahí, porfa, hablemos primero de los metales. Entonces, Santi, vámonos al slide 15. Primero mostremos ese. Porque paralelamente a la historia de inversión chilena, pues uno tiene el cobre que se está comenzando a disparar. Entonces trajimos estos gráficos de 1000 años para que ustedes vean. Primero, el primer gráfico es con mucha historia, para que ustedes vean la historia del oro, que por supuesto la conocen. Ahí está la plata persiguiendo al oro, lo cual es muy habitual, es algo que de hecho además el mercado dio tiempo, ¿no? El oro arrancó y a los meses o casi trimestres la plata arrancó. Así son los bull markets. O sea, los bull markets dan tiempo, pero la gente se convence por alguna razón, y casi todas, qué pena por decirlo, con los especialistas de cada sector, que no ven el bull market como algo sistémico, sino que lo comienzan a decir, venga, espere cuánto, voy a ver cuánto plata hay en el mundo y vamos a ver cómo es la oferta y la demanda. Y no se dan cuenta que esto es mucho más la importancia de las materias primas en el mundo, del regreso de la inflación, de lo tangible. Hay tantas cosas más allá de medir cómo está la oferta y la demanda, pero esto sí es lo que, digamos que se necesita la venia de los especialistas del sector y por eso va tomando tiempo. Pero pues uno ve muy bien el oro, ve la plata. Obviamente ponemos el petróleo ahí porque nosotros creemos que en algún momento los especialistas del sector lo van a reconocer y van a decir por alguna razón subestimamos la caída de la demanda, que ya lo dijeron este año, que la demanda ya no va a girar en el 30 sino probablemente en el 50 y poco a poco se va a ir, no sé, de pronto hay mil historias que nos gustaría hacer un documento de eso que podrían ser. Les cuento dos o tres, pero es que hay mil historias que pueden cambiar la percepción del petróleo tan fácil. Hoy no, hoy se habla de 4 millones de oferta de barriles extra y eso es una barbaridad. Una de ellas es que la OPEP no tenga esos 4 millones. Entonces ya Arabia aceptó que el próximo año la OPEP en general aceptó que haya alguien que mida realmente cuál es la capacidad de la OPEP y Arabia lo hace con el propósito de decir es que no es tanto como ustedes creen. O sea, ahí hay un elemento, que la OPEP no tenga esa capacidad de producción que creemos. Otro elemento es que la India está a punto de tomar una aceleración en el ingreso de las personas. Y eso fue lo que vivió China y lo que los analistas fundamentales reconocieron que podía hacer subir el petróleo en los 2000, que fue el brinco del petróleo del 40 a 150. Entonces India está a punto de romper como un nivel en que podría haber una aceleración tremenda. Está lo de la inteligencia artificial.
Se calcula que va a necesitar una barbaridad de energía que no existe. No sé, creo que el dato me lo da Alberto Bernal en un programa que grabamos hace poco y decía que ya la demanda de la IA de energía era lo que consume Francia como por electricidad, por energía. Entonces, en cualquier momento, no, pues si la IA es el futuro, pues la IA necesita energía y haga un switch. Pero por ahora el mercado no ha llegado a ese switch y ustedes solo ven el contraste. El siguiente gráfico es el cobre. Nosotros escribimos un documento que se llama Heavy Metals. Esto lo escribimos hace rato, hace más de un año. Heavy Metals poniendo, explicando lo que iba a pasar con los metales y conectándolo con la bolsa latinoamericana, que es el último slide que vamos a mostrar ahora. Pero aquí lo que agregamos es el cobre, que tiene un poco menos de historia. Y ahí ustedes ven el cobre disparándose ya, que es el HG, ese es el futuro del cobre. Entonces, el cobre se está uniendo a este rally de los heavy metals. eh, y pues obviamente gana Latinoamérica. Nosotros tenemos oro, parte de nuestros números macros están muy bien, se ven muy bien por el oro y por el café, que también es un parte de un heavy commodity. El café ya nos ha dado la plata y ya creo que ya es fácil imaginarse, pero el mercado todavía no lo entiende un poco. Es fácil imaginarse lo que hace estos bull markets a nuestros países, ¿verdad? Lo que ya hizo el café y el oro, ya lo vemos, pero obviamente necesitamos es que el petróleo lo haga. Pues el cobre disparado y ahora sí vamos a nuestro último gráfico de esta historia para irnos a lo interno, en donde lo que hicimos fue ya para mostrar este ciclo de estancamiento de bolsas que no es solo latinoamericanas, sino de todo el mundo. Para que ustedes vean, pusimos el cobre. Entonces, claro, las dos bolsas más correlacionadas con el cobre pues son Chile y Perú. Y fíjense que Chile y Perú hasta hace nada estaban alineaditas. Chile siempre ha estado, la línea negra, para hablarle en el gráfico, siempre ha estado encima de la línea verde. Ahí yo no estoy haciendo nada, yo no estoy poniendo el valor del ETF, de la bolsa. Y después fíjense cómo Chile se pone ligeramente debajo de Perú. Y no es, de nuevo, no es coincidencia, es en la etapa de manifestaciones y potencial cambio político que arrancan por allá 2019, y lo vive Colombia también. Y fíjense que ahí Chile se vuelve una opción más barata que Perú, cae debajo, manteniendo ambos la correlación con el cobre. Después viene la pandemia y Latinoamérica sufre mucho la pandemia, el mismo Perú sufre la pandemia. Y poco a poco, a medida que sale la pandemia, Perú decide arrancar su carrera. Esa es la verdadera bolsa. O sea, para mí Perú es la economía y la bolsa que nadie mira, y que yo no sé si la gente en Latinoamérica minimiza, pero es los que mejor hacen las cosas. Y rápidamente la bolsa peruana se alinea con el cobre. Y si el cobre va a perseguir no, el cobre persigue a la plata y al oro, y entonces la bolsa peruana persigue al cobre, y ahí aparece Chile de la forma absolutamente más, eh, digamos, que más confirma la presencia de una marea rosa en el gobierno, en la economía y en el efecto en la bolsa. Es que cuando se comienza a ver expectativas de giro, arranca Chile a embalarse y comienza a subir verticalmente. Ustedes me dicen, ese gráfico le dice a uno pues que la bolsa chilena debería buscar a Perú, y como están ahí, el ETF uno vale $69 y el otro vale 39, pues no es tan difícil hacer el cálculo que le falta $30, y eso es casi doblarse en precio para la bolsa chilena. Y si lo hace a la velocidad de Perú, verticalmente, pues sería el nuevo Argentina. Esto ya lo contamos, esto simplemente a lo que está pasando, y gracias a la buena suerte de los mercados, gran parte de nuestros documentos no son actualizaciones. Sería harto tener que inventarse una historia nueva. Son actualizaciones de historias que les contamos que iban a pasar. Y en esto, pues, en este caso es como gracias, los chilenos y los peruanos son los que están agradecidos a que el mercado haya hecho esto, aunque a Colombia no le ha ido nada mal. Entonces, bueno, ahí yo termino ya mis historias, muchas historias de mercado que traía hoy. Y le paso la pelota a Carlos, que de hecho Carlos está haciendo un turno rapidito hoy, porque tiene que salir, Carlos. Entonces hoy me demoré mucho para su tema de tiempo. Entonces cuéntenos usted ahí los temas locales, si quiere, arranque con los temas de inflación, a ver usted qué vio con esa inflación colombiana. Y ahí vamos avanzando. Cuando usted tenga que irse, yo me encargo de cerrar el podcast. Entonces Listo. hágale.
Vale, gracias Felipe. Sí, a cierre de la semana anterior conocimos el dato de inflación que como usted bien ha mencionado, pues sorprendió a la baja a los analistas, pese a que pues, no tuvo la reacción, como usted ya mencionaba, esperaba en los mercados, sobre todo en los de renta fija. Y pues tengamos en cuenta que ese dato en términos mensuales del 0,07 o inferior pues a la expectativa del mercado y a la nuestra más cercana al 0,20, pues fue a todas luces positivo. Es mejor que salga más baja que salga alta, eso es claro. Y aquí cabe notar que estuvo esta variación explicada principalmente por una corrección muy favorable, por un lado, en cuanto a los servicios en términos anuales, que pasó del 5,9 al 5,7, pero sobre todo, tal vez lo más destacable fue lo que ocurrió con alimentos en la medida en que pasaron del 6,6% a también a un 5,7%, una variación mensual del 0,72 en términos negativos. Entonces, digamos que este resultado se alineó un poco con nuestra hipótesis que ha aludido a que en la medida en que el dólar hablo de la tasa de cambio, se ha venido comportando de una manera favorable, con esa apreciación notable que usted ya mencionaba, pues eso a su vez ha permitido que los precios de los productores hayan cedido, como se ve en la gráfica, no solo en términos generales, sino los del agro de una manera muy notable por encima o una contracción del 4%. Y de esa manera, pues, esas menores presiones por vía de los alimentos, de los insumos, pues se han transmitido también a los precios de los consumidores. Y de esa manera, pues nosotros esperamos que en los próximos meses la tasa de cambio siga contribuyendo a atenuar las presiones inflacionarias que no son menores y que las hemos discutido aquí en este espacio, muy referentes a lo que se vendría con el incremento del salario mínimo, pues, y entre otros rubros, ¿no? Y de esa manera, pues al cierre del año, teniendo en cuenta también esos efectos bases, nosotros creemos que podríamos estar o ver una inflación entre el 5,15 y 5,2%, emulando lo que fue el cierre de 2024, pues por supuesto con las naturales consecuencias que esto tendría, sobre todo en términos de indexación de los arriendos, que pues ha sido uno de los protagonistas durante no solo el 2025 sino también en los dos últimos años. Sí, a mí este dato me encantó, Carlos, la verdad. O sea, yo creo que a todo el mundo le gustó porque hemos estado equivocados en la inflación pues todo el año. Así que estuvo bueno que por lo menos hubiera este medio ajuste. Esos gráficos que usted muestra ahí son muy chéveres porque por fin, los de la derecha que son bien enredados, por fin el puntico azul dio por debajo del promedio de lo que ha sido como pues, los últimos 10 años. Y eso le da a uno esperanzas de que si se mantiene en el promedio el próximo mes y los meses siguientes, la inflación pueda bajar, incluso no sé, a un 4,5 rápidamente, lo cual pues es buenísimo, como siempre, como la filosofía, mejor la inflación más bajita que más alta, con el problema y es pues el tema del Banco de la República. Y si el banco debe bajar la inflación, va a decir, pues yo para qué subo tasas, pero el banco está como más en una situación brasilera de que lo están atacando es por otras razones. Entonces ahí haría yo el paralelo de hace dos podcasts que contamos, que a Brasil le pasó lo mismo, la inflación se le bajó 100 básicos, que podría ser el caso tal cual, y decidió bajar tasas. Yo no creo que el banco vaya a bajar tasas mientras había un ataque especulativo. Entonces, ¿qué hizo? Amplificó el ataque muchísimo. Entonces, la buena noticia de la inflación, pues ya el mercado nos mostró que no es tanto, que de pronto no le para muchas bolas. Y hay un gráfico a mí, el siguiente, unos slides que son como el ejercicio que nosotros hacemos de comparar el dólar con la inflación de alimentos, que nos volvemos la mayor transferencia. A mí me parece que esto, para mí esto es un mapa del tesoro. A mí me encantan estos gráficos, sé que son difíciles, pero digamos que el tema aquí es, el dólar para mí sigue siendo una fuente enorme de fluctuaciones de la inflación y el que logra encontrar, el que logra tener el modelo, yo creo que tiene el secreto de la inflación. Y este gráfico es muy chévere porque le muestra, bueno, arriba a la izquierda le muestra que ya con la caída del dólar por fin debería comenzar a transmitirse inflación de alimentos y si eso se da, alimentos debería, que está ahorita
poquito por debajo del 6 debería caer rápido a, no sé, a niveles del 3 del 2 del uno, aliviando muchísimo la inflación. Y el gráfico y el slide va a, bueno, pero sabe que veámoslo a ver cómo se comporta en otros países. Vean Brasil tan bonito. En Brasil, obviamente, cuando se separó, pues en la pandemia, pero pues, en la pandemia había otros efectos de inflación que no hay nada que hacer. Pero evitando, y no fue que fuera malo, pero en ese momento era más difícil. Pero ahorita lo que le está diciendo uno en el modelo es que la inflación de Brasil debería haber bajado. Justo en el mes se comenzó a bajar y nos dice que debería seguir bajando duro. Entonces, bien, buenas noticias para el tema brasilero y por fin superar este último choque de inflación adicional que lo generó el tema político y fiscal, la devaluación del 24, la están superando. Nosotros también estuvimos lidiando con la devaluación del 24. Y el gráfico más chévere que me parece a mí es el de la abajo a la derecha, no el más chévere, es el más raro, es más difícil de explicar, porque nosotros vemos que, oye, lo hemos dicho muchas veces y es muy raro que se dé, pero en general digamos, no ha sido malo. Y es la relación del dólar con la inflación en México, porque nos da un rezago casi de 3 años y uno dice, o de 2 años y pico, no me eche ese cuento que el dólar se mueve y a los 2 años la inflación se está moviendo. Pero no ha funcionado nada mal. Y estamos mostrando 20 y pico años de, de historia. Y a nosotros nos da que la inflación de México va a comenzar a sorprender. Y ya en México se está comenzando a hablar también de que va a ser el Banco Central que si quería bajar más la tasa, de pronto esté en un problema de errores de política. Entonces la foto, vamos, para resumir, Brasil y Colombia vienen en inflación, se les va a bajar, pero nuestros problemas son otros. Los problemas son fiscales. Ya Brasil cumplió, ya Brasil, en Brasil ya subieron 500 básicos la tasa, entonces ya los inversionistas están más tranquilos en Brasil. Colombia no ha cumplido, entonces Colombia tiene el reto. Y en Brasil y en México de pronto se arme algo ahí. Y eso, bueno, nos conecta con el rollo colombiano para que Carlos nos hable un poquito de deuda. El mensaje es que estamos en un episodio en este momento, si quiere el siguiente slide, en que el mercado está esperando que el banco suba tasas hasta el 11,5. Es una barbaridad porque la tasa está al 9,25. Es el mercado, esas ventas de test que hemos visto todos, cómo se traduce en términos de señal de política para el Banco de la República. Señor, usted me tiene que subir del 9,25 al 11,5. Entonces ya estamos hablando, ¿no? 8 o 9 subidas, es una cosa que no es normal, digamos, cuando ha pasado antes es porque la inflación está disparada y la inflación va señalando el camino, pero en este caso no se, ustedes ven a la derecha la expectativa de inflación sigue estando, no la mejor expectativa, pero está al 4,5, al 4,8 relativamente anclada. Eso no es un problema de inflación, el mercado está pidiendo más tasa por el riesgo que tiene el país y por eso es el gran reto del Banco de la República. Carlos, y usted tuvo noticias de como de esos titulares que no ayudan a esta historia, ¿no? Cuente ahí qué pasó en deuda. Sí, así es, Felipe. Lo cierto es que, como usted menciona, pues la coyuntura por la que atravesamos, sobre todo el mercado de renta fija, está expuesta a las cifras en el frente fiscal y no solo con deuda, sino también el comportamiento del déficit y de la caja. Entonces, en este sentido, tuvimos o vemos que los datos apuntan a que con el indicador de deuda bruta como porcentaje del PIB, pues lo cierto es que muestra un comportamiento pues creciente y de hecho está en los máximos desde la pandemia, en cerca del 65% del PIB, ¿no? Esto pese a que en el tercer trimestre frente al segundo, pues se dio levemente en términos reales y ahí hay que tener en cuenta que este indicador de deuda bruta como porcentaje del PIB era el utilizado normalmente antes del 2021, cuando se dio el cambio de la regla fiscal, porque desde ese momento, pese a que actualmente está eh, suspendida la regla fiscal, utilizamos es la deuda neta. ¿Sí? La deuda neta que descuenta, digamos, la posición de activos financieros del país y precisamente es a la que le apunta crédito público para reducir. Y de hecho, en el marco fiscal nos mencionaban una meta más cercana al 60% y de hecho, pues ahí se ve la discrepancia con la bruta y estamos actualmente en un 57,5%, lo cual está asociado sobre todo a las operaciones de crédito público y en particular a los canjes. Que han logrado pues reducir el saldo en términos nominales. Vemos esa reducción importante que en este gráfico que se da a la derecha en materia de los activos, pues que ha sido a todas luces favorables. Ahora, hay que tener en cuenta que aun cuando la deuda neta como porcentaje del PIB
va a ser inferior al 60%, pues en cualquier caso es muy alta frente o en términos históricos, digamos que solo en pandemia pudo superar el 61 o algo así. Entonces, pues las cifras todavía son muy altas, ¿no? Y estas se suman pues a lo que viene ocurriendo o que se espera en materia de déficit fiscal y sobre todo con ese déficit primario que pues excluye lo que es el gasto de intereses, ¿no? Que es el que precisamente ha venido reduciendo crédito público con todas estas operaciones y que se espera, así lo ha señalado la CARF, que dicha reducción sea de cerca del 1,4% del PIB. Y lo podemos ver precisamente en el próximo gráfico, en el próximo slide, perdón. Eh, y en ese sentido, eh, pues vea Felipe que en la gráfica de la derecha que el déficit primario se espera que bordee el 3%, ¿no? Incluso las cifras que dan cuenta o que incluyen, ajustan por el ciclo, los diferentes ciclos, el ciclo económico y petrolero, pues también son muy elevadas frente a las que venían observándose en los últimos años. Y de esa manera, tal vez lo más preocupante es que con la caída de la reforma tributaria que tenía unos efectos muy gravosos para el sector privado, pues lo cierto es que hay un déficit, hay un faltante de 16 billones que se suma a otro tanto y de esa manera pues nos va a llevar a que el déficit primario se amplíe, solo sería inferior al que vimos precisamente en pandemia y empuje o lleve al déficit total al 8%, el mayor de nuestra historia, ¿no? Todo esto se conjuga con lo que le mencionaba de deuda y pues la posición tan delicada que presenta la caja. El 5 de diciembre llegamos al mínimo histórico, 1,4 billones y tengamos en cuenta que en el marco fiscal se mencionaba que o se le apuntaba pues a unos 20 billones, ¿no? Unos 20 billones de pesos ese cierre de año. Claro está, tiene el espacio este del portafolio de TES, más o menos 13 billones de pesos que puede liquidar, también puede hacer unas monetizaciones por cerca de 900 millones de dólares, pero lo cierto es que pues la situación de la política fiscal pues es delicada y precisamente por eso es que Colombia, como usted ya mencionaba, se está viendo sujeta a ese ataque especulativo, pese a que la inflación se dio, como ya mencionamos. Sí, estos números, Carlos, son miedosos. Usted también la vez pasada me había dicho que yo le decía, bueno, ¿y será que esos números, no sé, en este caso la deuda neta o el déficit fiscal total, no el primario, de pronto los inversionistas le paran un poco bolas a eso, que fueron los objetivos de crédito público, y usted me decía, no, los números, realmente los otros son muy complicados. Usted lo muestra ahí, la deuda bruta, pues en máximos de pandemia, el déficit primario, es simplemente ingresos menos gastos y ya, ¿no? Sin meterle tanta vaina y sin tasas de interés, el ingreso menos gasto, pues es lo que le dice a uno, bueno, ¿cómo está estructuralmente ese país? Pues no, mal, va al 3 y sigue empeorando. Y encima la caja pues nunca se subió, ¿no? Se supone que podríamos terminar con mejor caja, pero bueno, ese manejo de la caja al final del año ya comienza a ser, se vuelve mucho más real de lo que podía darse. Entonces, bueno, muchos números complicados que obviamente están la pregunta era si todos estos temas de movimientos podrían haber generado una mejor, que se viera un poquito más decente los números y difícilmente, y encima además, usted también lo mencionaba, Carlos, pero se lo voy a dar a la NIF también, en que ellos decían, pero además finalmente lo que sí se logró ahorrar, digamos, que no fue solamente movidas nominales de las jugadas de crédito público, se terminó gastando, que era lo que usted decía, mucha gente decía, yo decía, no, de pronto no se lo gastan, ¿no? Se lo terminaron gastando, entonces por ningún lado como que se vio el beneficio de tantos movimientos, pero los riesgos sí existen, ¿no? Los vencimientos del próximo año y todo eso. Pero bueno, ahí cerramos. Después de mostrar ese gráfico tan chévere de la bolsa chilena, usted viene y nos muestra estos gráficos, Carlos, tan complicados y nos deja más aburridos. Pero bueno, es lo que está viviendo en este momento el mercado de deuda. Pasemos ya a la parte de calendarios. Me imagino que Carlos ya partió y voy a cerrar yo con mis muchachos, con mi otra gente. Entonces vamos a hablar un poquito de calendario. Como les estaba diciendo, vea, la próxima semana es el Super Bowl o la final del mercado del campeonato de fútbol colombiano en términos de datos. No solamente acabamos de salir de la inflación y de la Fed,
sino que nos vamos y juntaron empleo e inflación en Estados Unidos. Eso yo no lo había visto en toda mi carrera, pues porque obviamente esto es muy atípico, lo del shutdown tan largo. Entonces vamos a tener el martes el empleo de Estados Unidos, bien importante, si la Fed ya haya hablado, bien importante para ver cuánto es el deterioro. Y yo creo que el mercado necesita ver un deterioro, donde no salga tan deteriorado, pues el policy error, ¿no? Se equivocaron, un error de política va a ser más grande. Entonces necesita un dato, como siempre, malito, pero no tan malo para que asuste de que la economía se acabó, pero suficientemente malo para que sustente la bajada de la tasa y que no haya riesgos inflacionarios. Y después el jueves, la inflación en Estados Unidos. Entonces, esos dos, no sé si alguien se vio los victorinos, eso es un comentario de alguien de solo mi edad, pero bueno, eran tres personas que nacieron la misma fecha, se llamaban igual y se encontraban, el mundo se acaba. Bueno, mañana, la próxima semana se van a encontrar dos de esos. La inflación gringa con la tasa de desempleo en la misma semana, que eso ya es una bomba suficientemente cargada. Y encima, póngale el otro victorino, es la decisión del Banco de la República el viernes, que normalmente no es un victorino, no debería tener ese calibre, pero ustedes ya vieron la foto. El mercado necesita que el banco hable con mucha claridad acerca de las tasas y también entonces entra en el riesgo del policy error, de que también se equivoque al no subir tasas, pensando que la inflación está bajando y que de pronto puede dar unos mensajes basados en su credibilidad y no suba tasas. Y yo no estoy diciendo, de nuevo, igual que con la Fed, yo no estoy diciendo seguro si no sube tasas el mercado va a tomarlo como un policy error, pero podría pasar como podría pasar con la Fed, que digamos un mercado que le dice no, 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 usted no debió bajar tasas Fed o usted sí debió subir tasas Banco de la República. Entonces tenemos un trío de datos súper movidos, o sea que vamos a estar trabajando y preocupados eh, hasta la próxima semana. Esperemos que ya después de Navidad no sea tan complicado y de una vez voy anunciando nuestro último podcast del año va a ser ese 19, va a ser vamos a estar cargados de información porque vamos a tener ya la decisión del Banco de la República. No tanto la reacción de los mercados, a mí me gustaría ver qué hace el dólar después de que el Banco de la República haga su movida, pero eso no lo vamos a saber. Y ustedes no lo van a oír de nosotros hasta que no regresemos de vacaciones en el podcast, que yo creo que es el podcast del 9 o el 8 de enero, algo así. Listo, ya acabamos y vamos a nuestra parte ya más amable, para que ustedes se vayan con una sonrisa, por lo menos la de la bolsa chilena, más esto. Y es que tenemos como de entretenimiento. Aquí creo que Fabián me va a ayudar de nuevo. Listo, sí, un saludo Felipe, Carlos y pues por supuesto a las personas que nos acompañan hasta este momento del podcast. La primera de las recomendaciones pues se sigue con una que mencionaba ya hace 8 días en la programación decembrina ofrecida por tanto por la Orquesta Filarmónica de Bogotá y el Teatro Julio Mario Santo Domingo. Pues en esta oportunidad el Centro Cultural ofrece, por un lado, el sábado 13 de diciembre, una función de ballet del Cascanueces, que pues es una historia y un símbolo de la Navidad que pues vale la pena revisar en este fin de semana. Y ya más tarde, en esta misma semana, el 18 de diciembre, jueves, también habrá una función de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, pues en la que pues presentarán los villancicos clásicos que suele uno escuchar para estas fechas. Y ya en la cartelera de esta semana, pues por supuesto no dejar pasar la oportunidad de ver esta la tercera entrega de Avatar, unas películas de James Cameron que pues por mucho tiempo fueron las, mejor dicho, las más taquilleras y que solo fueron destronadas hasta recientemente, si no me equivoco, las películas de Marvel, pero pues en general cuando se estrenaron en 2009 la primera entrega, pues fueron las pioneras en efectos especiales. Más tarde en 2022 con la segunda entrega también trajeron efectos visuales que pues no tienen para nada que envidiarle a los efectos especiales de la época. Estoy pensando, pero acabo de pensarlo, Avatar en Rotten Tomatoes. La anterior tiene 76. La primera, no estoy, o sea, no le fue tan bien, ¿no? Pensando, la primera la veo que tiene 81. No sabemos esta, ¿no? Esta no tiene calificación todavía. Todavía no. Listo. Me extraña la uno, a mí me encantó. Me extraña, no sé si le estoy dando el número mal, pero sí, creo que es 81. Pero bueno, listo, ¿no? Super recomendaciones.
si estoy en Colombia, creo que voy a ir. Esas del ballet me parecen increíbles. Y bueno, y Avatar, seguro que me la voy a ver la tercera. Muchas gracias, Fabián. Y bueno, llegamos aquí al final de nuestro podcast. Muchas gracias a ustedes. Todavía no les vamos a desear la feliz Navidad, nos queda uno. Y ahí sí despedirnos con toda la buena energía. Pero por ahora, pues nos queda una semana más. Démosle, que está bien interesante, está duro este fin de año, pero está chévere y es una fuente enorme de aprendizaje. Coméntenos, escríbanos, que siempre los sentimos bien cerquita. Y bueno, feliz fin de semana y hasta la próxima, que estén muy bien. Alianza After Hours. Nada de lo que se discuta aquí debe ser considerado como recomendación profesional para realizar inversiones. Las opiniones aquí expuestas no buscan imponer términos ni condiciones comerciales o legales ni tampoco se constituyen en suministro formal de información al mercado de valores. Adicionalmente son opiniones personales y no representan las de Alianza Valores o Alianza Fiduciaria. Se recomienda consultar con un asesor comercial que entienda sus necesidades de liquidez, horizonte de inversión y perfil de riesgo antes de invertir en mercados financieros. Escuchar el podcast de Alianza puede tener efectos secundarios como ser muy sesgado en dólar, ver figuras técnicas en la naturaleza y hablar de inflación en reuniones familiares.